En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. La señora secretaria dará lectura a la cuenta, si tuviéramos. No hay cuenta, presidente. Gracias, secretaria. Vamos a dar inicio a la partida número 24 del Ministerio de Energía. Saludar al ministro de Energía, don Diego Pardo, al subsecretario Pardo, yo no sé si es francés, pero yo no creo que sea francés, yo creo que es galés, sí, por cierto. Don Fernando Monsalve, asesor legislativo, Andrés Muñoz, jefe de comunicaciones, Mario Sillard, ahí sí, jefe de la unidad de combustible, don Luis Felipe Ramos, subsecretario de Energía, muy bienvenido, don Iván Morán, doña Constanza Fuentes, Orcas Fuentes, Julio Maturana, Paz Díaz y seguramente quienes nos acompañan desde el Ministerio de Hacienda o de la Dirección de Presupuesto. De hecho, bienvenidos también. Saludar al senador David Sandoval, a los diputados Carlos Bianchi y Franz Sauerman, que son integrantes de esta comisión por el compromiso, con la energía que nos va quedando poca. Y partiremos primero con ejecución presupuestaria. Don Rubén Catalán. No le puedo creer. Dale. Ministro, partimos con la exposición del presupuesto 2000, de la ley de presupuesto 2026, de lo que eventualmente depara el Ministerio de Energía. Después vamos a ver ejecución presupuestaria. Ahora sí. Señor presidente, por su intermedio, saludar a los señores diputados que nos acompañan hoy día. No se escucha, póngale. Más fuerte, muy bien. Por su intermedio, saludar a los señores diputados, al señor senador que nos acompañan hoy día. Una explicación muy breve sobre la institucionalidad del Ministerio de Energía. Y de alguna manera lo que motiva nuestra ejecución presupuestaria. La otra presentación, esa es la de la ley de presupuesto. Primero vamos a la ejecución presupuestaria. No, mira, es que no está Rubén Catalán de seguimiento, así que Ok, vamos con... Muy bien, ok. Don Rubén, 2 minutos, lo estamos esperando, ¿qué rato? Ejecución presupuestaria al principio, entonces... Dale, por favor, cuéntenos qué es lo que tenemos en ejecución presupuestaria, lo que ve la oficina del Senado. Buenos días, presidente. Para el presupuesto 2026 se nos presenta un proyecto que contempla en su estado de operaciones un incremento de 2,5% respecto del año 2025, con un total de 155.722 millones. Vemos que el incremento más importante se produce en transferencias corrientes, que tiene 79.410 millones, 3,8% más que el año anterior. Y esto es importante porque este subtítulo concentra el 51% total del gasto ministerial y está explicado en un 91% por la transferencia que se realiza a ENAP desde la Subsecretaría de Energía. Otro subtítulo importante es el gasto en personal, que concentra el 32% de la partida, con 50.082 millones. Los recursos de este ministerio se distribuyen en 4 capítulos fundamentalmente: Subsecretaría de Energía, que es el 01, con un 77% de los recursos ministeriales; el 02, la Comisión Nacional de Energía, con un 4,5%; 03, la Comisión Chilena de Energía Nuclear, que concentra el 7,9%; y la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que es el 04, que concentra el 9,7% de los recursos de la partida. Respecto de la ejecución presupuestaria, la última publicada de la que tenemos antecedentes es al mes de agosto, que contempla gastos ejecutados a la fecha por 110.327 millones, con un avance del 67,4% de los recursos.
Y respecto del cumplimiento de los compromisos de información establecidos en la Ley de Presupuesto del año 2025, al mes de septiembre, nosotros tenemos que para el año, para esta partida, hay registrados 224 compromisos de información. Al mes de septiembre, 122 de ellos cumplieron su fecha de entrega y nuestra oficina ha recibido 118 informes de ellos, es decir, un nivel de cumplimiento de 97%. Copia de esos informes está en un documento que se entrega adjunto y que se encuentra además en la página web de nuestra oficina. En términos generales, ese es el panorama global, señor presidente. Gracias. Ofrezco la palabra sobre eso. Ministro, ¿alguna aproximación a lo señalado? Algo muy general en términos de la ejecución presupuestaria. El Ministerio de Energía es más bien programa, no es inversión real, infraestructura, por lo tanto, muchos de los programas, mucho de la ejecución se paga de repente de manera muy rápida cuando se operativiza. Así que una breve pincelada sobre los temas de ejecución y cómo proyectan lo que queda de presupuesto y lo que queda del año, digamos, para su ejecución. Ministro, tiene la palabra. Sí, señor presidente, por su intermedio. En términos generales, la ejecución presupuestaria es un poco mayor de la del año pasado, pero es la que tradicionalmente ocurre con los ciclos de ejecución presupuestaria que tiene el Ministerio. Efectivamente, una parte importante tiene que ver básicamente con gastos que van ocurriendo durante los distintos meses, ¿no? Digamos, no necesariamente una inversión que se hace en un momento específico, y por lo tanto esta ejecución presupuestaria es un poco mayor de la del año pasado, pero está en términos generales dentro de los órdenes de magnitud que siempre tiene el Ministerio de Energía. Entiendo que respecto de los oficios nos faltan 5, 4. Sí, que entiendo que son todos de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, y vamos a verificar que eso se cumpla a la brevedad. No sé si el subsecretario quiere agregar algo, si me permite. Subsecretario, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, y aprovecho también de saludar a los honorables diputados y senadores. Solamente en términos generales, entiendo que nos vamos a referir en términos generales respecto de la ejecución. Solamente refrendar lo que ya expresó el ministro, en el sentido de que en el año en curso tenemos una ejecución que está en línea con lo que es los promedios de esto, pero efectivamente este año tenemos una ejecución que es levemente superior a los años anteriores, considerando el año 2022 hasta la fecha. Y bueno, efectivamente esto se debe a que hay ejecuciones que son básicamente programadas durante el año, y que en ese sentido se explica que la ejecución, sin perjuicio de que es levemente superior al resto de los años, se mantiene dentro de las líneas promedio de los años del presente cuatrienio. Perfecto. ¿Alguna consulta, don Rubén? Me parece razonable la explicación. Entonces, ministro, pasamos a presupuesto 2026 derechamente. También, en términos generales, hacer un esbozo sobre los lineamientos, crecimiento, baja, dónde están las energías puestas en este presupuesto, para después ya irnos por programa, por capítulo y programa respectivamente, pero hacer la presentación general de cómo ve el Ministerio de Energía este presupuesto 2026. Ministro, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En términos generales, recordar un poco la función que cumple el Ministerio de Energía. El Ministerio de Energía tiene, de alguna manera, su principal partida es
un aporte compensatorio a la Empresa Nacional del Petróleo, que eso, digamos, es un compromiso que existe hace mucho tiempo. Y eso es lo que explica, como bien se mencionaba anteriormente, cerca del 95% del aumento. De nuevo, esto no es estos básicamente son parámetros establecidos que llevamos mucho tiempo aplicándolos, que tienen que ver con el costo único de producción, el famoso CUP, y con la variación del tipo de cambio. Eso es lo que determina el aporte compensatorio y lo que explica la mayor parte del aumento global en el presupuesto. Fuera de eso, el Ministerio de Energía típicamente tiene 3 servicios descentralizados: la Comisión Nacional de Energía Nuclear, la Comisión Nacional de Energía y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. El mayor aumento se produce precisamente en la Comisión de Energía Nuclear, atendiendo a lo que fue la discusión en la 5ª subcomisión mixta del año pasado. Recordarán que discutimos sobre reforzar algunas inversiones en materia farmacéutica, de apoyo a la salud pública y también de mantención de algunos programas, y eso está reflejado en el presupuesto de esta oportunidad, y eso es lo que explica en la mayoría el aumento de este servicio descentralizado en particular. En el caso de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles también observarán un pequeño aumento, y ese aumento tiene que ver con las nuevas competencias que tiene la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Primero, producto de la Ley de Biocombustibles Sólidos. La Ley de Biocombustibles Sólidos le entrega, la leña, le entrega algunas competencias adicionales en materia de fiscalización. Y también la ley de geotermia, que una parte de la ley de geotermia también contempla, la nueva ley de geotermia que fue aprobada por el Congreso, también contempla una competencia adicional en el monitoreo, en la fiscalización de los paneles solares térmicos. Entonces, estas 2 nuevas atribuciones de fiscalización exigen, digamos, un pequeño aumento de los gastos. En lo que tiene que ver con la subsecretaría, este es un presupuesto esencialmente de ajuste, donde básicamente se disminuyen casi todos los programas, y eso tiene que ver un poco con la situación fiscal que habrán visto reflejada en la mayor parte de los presupuestos de otros ministerios. En el caso del Ministerio de Energía, quizás es importante hacer una prevención, eso sí. Los instrumentos normativos del Ministerio de Energía son en general, están anclados en el largo plazo, tienen este carácter de políticas de Estado, por lo tanto hay ciertos instrumentos normativos que es importante seguir desarrollando, y eso sí están desarrollados, y eso sí están reflejados en el presupuesto. El ajuste en las líneas programáticas es algo que en el caso del Ministerio de Energía es relativamente tradicional. El Ministerio de Energía típicamente lo que ha hecho es desarrolla programas inicialmente de distinto tipo. Quizás el más conocido del año pasado son los parques solares comunitarios. Y posteriormente, una vez que estos programas ya están maduros, los taxis eléctricos son otro ejemplo, nuestros programas de leña, que en la región del Maule, por ejemplo, y en la zona centro-sur lo conocen bien. Lo que típicamente hacemos es, una vez que estos programas están maduros y su forma de ejecución optimizada, el Ministerio lo que hace es tratar de encontrar otras formas de financiamiento, ya sea a través de gobiernos regionales, a través de, digamos, acuerdos con los gobiernos municipales, o incluso a través de banca multilateral, como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Banco Europeo de Inversiones, o cooperación internacional. En ese sentido, lo que refleja este presupuesto es principalmente eso, digamos, la idea de un ajuste que
valga la salvedad, eso sí, que en el caso del Ministerio de Energía es algo que estamos relativamente acostumbrados a hacer, migrar programas hacia otras formas de financiamiento. Importante en este, digamos, introducción de nuestro presupuesto, señalar que uno de los principales compromisos presupuestarios sí está reflejado que tiene que ver con el detalle de la tramitación de lo que fue la ley de biocombustibles sólidos. Cuando a mí me tocó asumir el liderazgo de esta cartera hace 3 años, hubo que destrabar la ley de biocombustibles sólidos, que regula la leña esencialmente. La manera de hacerlo fue... Este es un proyecto que además era por moción, digamos, de un conjunto de diputados. La manera de destrabarlo fue estableciendo que el reglamento de la ley iba a ser objeto de consulta indígena para así evitar, digamos, que la ley tuviera que ser objeto de consulta indígena, con lo cual se retrasaba su tramitación. Entonces, como parte de la viabilización de este proyecto de ley, que hoy día ya es ley vigente, se asumió el compromiso de someter a consulta indígena la ley de biocombustibles sólidos. Eso se hizo y parte de los compromisos que se asumieron por parte del Estado en esta consulta indígena fue revisar los programas de fomento a leña específicamente dirigidos a comunidades indígenas y establecer un proceso de diálogo sobre el particular, y eso también lo verán reflejado en quizás uno de los aspectos principales de gasto programático. El resto, en términos generales, es continuidad de aquellas cosas compromisos que hemos asumido dentro de estos instrumentos más bien orientados a largo plazo y que permiten construir las políticas de Estado. Eso como introducción, por cierto, si me permite, o no sé si prefieren hacer una primera ronda de preguntas o si no pasamos al detalle, para lo cual me gustaría pasarle la palabra al subsecretario. Mire, yo lo que haría, en general, no tenemos grandes complicaciones con el presupuesto, pero creo que hay temas que a los parlamentarios les interesa poder desarrollar. Como lo mismo como, no sé, senador, diputado, como con minería. Hay temas que son obviamente estratégicos y que no son tan finos en el tema presupuestario. Entonces, yo creo que le daría la palabra a los parlamentarios para que puedan a lo mejor instalar unos temas y podemos abordar esa conversación y después nos vamos tranquilos con el tema del presupuesto. Si hay algo ahí, obviamente nos detenemos. Pero yo creo que ahí hay algunos temas relevantes que consultar, ver cómo va el proyecto de ley comprometido de sistemas menores, medianos. Yo de lo que tengo anotado por acá también algunos planteamientos con respecto a la capacidad de suministro que hay en la zona de Ñuble, que es muy baja para la instalación de empresas e industrias, que es lo que hay por ahí. Los problemas que hemos tenido con el coordinador también, yo creo que hay que darle una vuelta, eso no ha sido menor. Y por cierto, en mi caso, y yo creo que es la de todos, porque no sé, la alza obviamente de las tarifas y de los precios que están pagando, sumado a los problemas que tuvimos, no sé si en otras regiones, pero en el Maule con el registro de las cuentas que incrementó, fue toda una mezcla perfecta, digamos, para generar una situación crítica, porque justo ese mes tuvimos problemas con las tomas de las cuentas, se acumularon gastos que no estaban concentrados, el incremento del consumo en invierno, la puesta en marcha del incremento tarifario que se aprobó en el Congreso, el término de los subsidios, o sea, todo mal, digamos. Así que por lo menos ahí hay algunos temas, pero yo prefiero que cada uno pueda hacer el planteamiento. ¿Les parece? Diputado Franzauer. Presidente, mire, ministro, yo le quiero dar una mala noticia porque cuando uno revisa el presupuesto de los gastos en personal de la Subsecretaría de Energía, del apoyo de energía renovable no convencional, de la eficiencia energética, de la energía justa, de Comisión Nacional de Energía, Comisión Chilena de Energía Nuclear,
Superintendencia de Electricidad y Combustible. Y o sea, todos los que dependen de su ministerio tienen hecho un mal cálculo, presidente. Un cálculo mal hecho respecto de los gastos en personal, ministro. Entonces yo se lo voy a pasar porque sencillamente está mal calculado, porque la ley de presupuesto del año, por ejemplo, 2025, del gasto personal de la subsecretaría, dice que son 13.765.000. Después se presenta que la ley de presupuesto para el año 2025 inicial, más los reajustes, más las leyes especiales, suma exactamente lo mismo. Eso no puede ser porque hoy día el infractor para la ley de presupuesto del año 2026 es el 3,1. Por lo tanto, tiene que haber un aumento y esa cifra nos da 14.142.000.000. Entonces, hay que modificar todo eso, ministro, antes de que votemos el presupuesto. En todos, ministro, en todos. Sí, no se hizo el ajuste. Miren, sencillo, pega para la subsecretaría, para los equipos técnicos, tenemos tiempo, ahí hay un planteamiento que esperamos puedan o explicarlo o modificarlo, porque no hay otra alternativa. Por lo pronto avancemos en los temas generales que no tienen que ver con números ni con presupuesto. Frank, ¿algo más para...? No, se repiten todos los gastos de personal. Perfecto. Dirección de presupuesto, a ver si nos aproxima. Pero tiene que sentarse acá para que quede en acta, estimado. No, pero allá le tenemos un espacio al lado de nosotros, tranquilo. Nombre, lo conocemos, pero... Sí, Iván Gómez, dirección de presupuesto. Pero el acta no coloca una foto, así que jefe su nombre y cargo. Iván Gómez, de la dirección de presupuesto, jefe de sector. ¿Ya? Lo que sucede, señor presidente, la observación que está haciendo el diputado es una observación que es transversal a todos los programas de la Ley de Presupuesto 2025. La dirección de presupuesto optó por dejar sin inflactación el subtítulo 21. Por lo tanto, lo que está en la ley inicial aprobada por el Congreso, más diferencia de reajuste, es igual a lo que está en la ley, en la columna que dice Ley de Presupuesto 2026. Por cuanto no se aplicó infractor al subtítulo 21, no así a los restantes ítems. Y esto es transversal a todos los programas de la Ley de Presupuesto. Dentro de las razones que se han dado y que son de público conocimiento está de lo que se dijo, por ejemplo, de que se aceptaron recomendaciones de la Comisión de Gasto, ¿ya? En términos de no reconocer inflactaciones. Hay también temas que tienen que ver con el producto del cambio de gobierno, del cambio de administración. Generalmente se produce una ralentización en las contrataciones y, por lo tanto, se suele generar un menor gasto en personal. También otro, para el año 2026, de cada 3 funcionarios que se acojan a retiro, solamente se va a reponer 1. Entonces, por esa vía también debieran generarse ahorro en el subtítulo 21. Todo eso, ¿sí? Perdón, sí, presidente. Lo que pasa es que la discusión no está planteada en ese tema de la búsqueda del ahorro, sino que básicamente en chequear. Tú dices que todos los presupuestos de todos los ministerios tienen el mismo mecanismo de cálculo. O sea, no están... ¿ya? Sí. Sí, más que nada para no complicarnos con otra... Sí, no, efectivamente. Sí, no. No, pues ya quedó claro, ¿no es cierto? O sea, mi consulta es básicamente, como bien dice Frank, un análisis que se hace sobre ese particular. Lo que usted señala es que todos los presupuestos están basados con el mismo esquema, con la misma metodología. Momento. Ahora el problema radica en que, o sea, ¿eso qué significa desde el punto de vista? Tú dices que al próximo gobierno le va a significar liberarse de algunas posibilidades de sentir un sistema muy amarrado, o va a tener que agregarse ese costo adicional que no está considerado en este minuto por esta metodología. Ahí, senador, y démosle el espacio a Dipré para la respuesta. Perdón, sobre lo mismo, antes, Sí. momento, Dipré. Sí, sobre lo mismo. Primero agradecer la advertencia que nos hace el colega Franz Sauerman.
se agrava desde mi punto de vista el conocer que esto se está aplicando en toda esta discusión, porque uno podría deducir que lo que está acá ocurriendo es transparentar una información, un ajuste que sí o sí tiene que venir en una discusión de una ley presupuestaria y que ese ajuste tiene que aplicarse en la administración que sea la que venga. Y aquí se está efectivamente mostrando cifras que no van a ser las reales que vamos a tener en la próxima administración. Entonces, yo creo que es un hecho bastante grave y me gustaría que de verdad me lo aclaren bien. A ver, dirección de presupuesto. No está tan fácil así de explicar. Yo trate de hacer un esfuerzo técnico un poquito mejor. Esto es global, imagínense, así que... Presidente. Presidente, sí. Perfecto. Presidente, lo que sucede es que el camino que escogió la Dirección de Presupuesto para la formulación 2026 es cuando se está inflactando el presupuesto para llevarlo en pesos 2026, lo que es el gasto en remuneraciones se dejó en términos nominales, ¿ya? ¿Por qué? Porque hasta ahora, hasta los años anteriores, lo que se hacía, se colocaba un inflactor, el mismo inflactor que se le colocaba al resto de los subtítulos, se colocaba en gasto en personal, y eso constituía, por así decirlo, una provisión, porque en definitiva el reajuste que iba a obtener el sector público se iba a conocer una vez que estuviera la ley de presupuesto, y por lo tanto desde el Tesoro Público se tenía que suplementar a los servicios. Ahora sucede que esa provisión que correspondería al inflactor 2026, ¿ya?, no está. Y por consiguiente, una vez que el Congreso tramite la ley de reajuste y se termine el monto final, en esa instancia deberán suplementarse los subtítulos 21 de acuerdo a lo que el Congreso determine. Presidente. Ok, senador. Sí. Bueno, evidentemente que no deja de ser un tema curioso cuando estamos hablando, no estamos hablando ya del Ministerio de Energía en particular, sino que de todos los cálculos en materia de personal. Porque uno podría tener dos lecturas. Uno, lo que arroja el presupuesto en materia de personal respecto al presupuesto 2025, para los efectos comunicacionales, va a decir, oye, hay una reducción del gasto de personal en materia nominal, presupuestaria. Va a haber un menor costo porque hay un margen, claro, tú dices que al final, yo no sé en qué minuto, porque es primera vez que, yo he estado varias veces en las mixtas, es primera vez que nos enfrentamos a una metodología de esta naturaleza. Lo segundo, que evidentemente le estamos traspasando a la nueva administración un gasto en personal que no va a ser el efectivo que va a tener que incurrir y por lo tanto va a tener que resolver esas diferencias en algún minuto dado. ¿Está contemplado el reajuste de remuneraciones? Entiendo que hay ideas, no sé cuál va a ser el acuerdo que se va a suscribir en materia de remuneraciones, pero sería interesante aclararlo cabalmente, porque evidentemente vamos a tener que informarle además a todas las comunidades, a todas las comisiones, porque nosotros acabamos de salir de obras públicas, de transporte, estábamos viendo ayer agricultura, lo único que quedó pendiente, y no se nos había cruzado ni por el minuto, ¿no es cierto?, esta información de este problema en materia personal. Y a nosotros probablemente también se nos habrá escapado. Antes de dar la palabra, don Fran, una consulta. ¿Y esto cómo se trabajaba en años anteriores? ¿Primera vez que se hace esto o todos los años se ha trabajado de la misma forma? Porque yo entiendo un punto, de que tú no puedas reflejar en presupuesto formalmente un incremento si no tienes el dato objetivo que vas a tener, porque ese es parte de un proceso que viene después. Pero tampoco puedes no reflejar algo que eventualmente va a suceder, o sea, lo dejas sin proyectar financieramente. Entonces, más allá de eso, ¿cómo se ha trabajado años anteriores estas mismas situaciones, en estas mismas circunstancias? Yo, presidente, antes que... Fran Sauer. No, mire, lo que pasa es que aquí no se ha transparentado a los trabajadores, presidente, porque mire, el análisis que está haciendo el amigo acá de presupuesto es el siguiente. Nosotros estamos aprobando el mismo presupuesto de remuneraciones de este año 2025, sin aumento y sin baja, sin nada. Entonces, después va a venir la negociación del reajuste, ¿cierto?, salarial del sector público, que pudiera ser mayor o menor a la inflación. Por lo tanto, los trabajadores pudieran eventualmente terminar perdiendo poder adquisitivo, porque nosotros lo vamos a dejar con la misma cantidad de recursos de este año. Entonces, lo que tiene que tener, como todos los años, el poder adquisitivo de los trabajadores del Estado
es el mismo deflactor que tiene todo, el presupuesto completo, los de infraestructura, todo. Entonces, no se entiende esta nueva determinación. Yo espero, bueno, mañana se va a discutir, pero les voy a poner un puro ejemplo. ¿Qué pasa si eventualmente nosotros llegamos a un acuerdo con el gobierno de que el reajuste es solamente la inflación? ¿Cierto? El reajuste de inflación, si una persona gana 100, o sea, va a ganar, no sé, 103,2, por decir una cosa, que es lo que pudiera ser la inflación realmente proyectada. Pero como no tiene el reajuste previo, en el fondo va a ser nulo su aumento digamos, de poder adquisitivo. Entonces, la situación es grave. Yo creo que mañana, cuando hagamos la mixta, vamos a tener que aclarar esta situación. Primero que nada, porque esto yo no sé si lo hablaron con la ANEF o con los dirigentes de los trabajadores, porque nadie tenía idea. Nosotros nos acabamos de dar cuenta en este ministerio, pero me dice que se aplicó en todos los ministerios. Sí. Carlos. Sí, dos preguntas. La primera, si esto, y por favor, para responder de manera concreta, ¿se ha hecho en años anteriores esto que estamos hoy día conociendo? Esa es una primera pregunta. Y la segunda es, tal vez, recoger de lo que uno ha escuchado y que el gobierno en su momento, le pregunté al ministro, negó, es que había un congelamiento de los sueldos para el sector público. ¿Tiene que ver con esto? Vamos resolviendo. La primera pregunta, ¿cómo se hizo años anteriores? Porque si este es un procedimiento normal, permanente, ok. ¿Cómo se ha hecho años anteriores? En años anteriores se usaba esta metodología. Específicamente, ¿en qué año se empezó a incorporar la provisión de reajuste, que era equivalente al inflactor que se le da en resto del subtítulo? La verdad lo desconozco. Yo estoy en la subdirección de presupuesto de hace aproximadamente 8 años. Por lo menos en ese lapso de tiempo, la metodología que se aplicaba era precisamente la que hasta ahora ustedes conocían, que se le colgaba el subtítulo 21 inflactor. Cuando se nos notificó esta situación en la dirección de presupuestos, se reiteró que esta metodología no era nueva, que era de antigua data, que antiguamente se hacía y después posteriormente se modificó. Perdón, para mayor claridad, pero desconozco el año. Este año, Pero en esta ley de presupuestos se modificó la forma Exacto. como se venía presentando los años anteriores, no importa cuánto. Exacto. Para que quede claro. Exacto. O sea, esta es una forma nueva de presentarlo. O sea, eso es lo que quiero indicar. Desconozco bien en qué año se modificó. Este año es una Pero con forma respecto nueva de presentarlo para quedar claro. Con respecto al último año, sí, es una innovación con respecto a los últimos, por lo menos respecto a los últimos 5 años. Ok, tenemos un problema ahí. O sea, miren, en general, a ver, momento. O sea, si hacemos un análisis adecuado, en general no es un tema es un tema que le deja una complicación al gobierno que viene en términos de suministrar los recursos que el incremento va a tener. Pero, un segundo, tenemos todavía la mixta. Más allá de que esto haya pasado en comisión y que yo creo que está pasando en todas las comisiones, todavía tenemos la mixta y por lo tanto este va a ser un tema de conversación. Entonces, lo que tenemos que resolver es cómo resolvemos hoy día con energía. Ese es el tema de fondo. Yo, más allá de la decisión que tomemos después, no dejemos de perder, menos el subtítulo 21 también podría decir, no podemos dejar de tener... Claro, y no podemos dejar de tener el diálogo, digamos, sobre los temas trascendentes en términos de energía que tenemos. Señor Catalán, a ver qué nos puede aportar. Señor presidente, señalar dos cosas. La primera, nosotros normalmente no hacemos una comparación de las cifras porque la base que ocupa DIPRES para comparar es un antecedente que tienen ellos y entramos a discutir acerca del número más que de lo que contiene. Este aspecto de no reajustar el año 2025 lo que afecta es la base de comparación. Es decir, cuando se dice que disminuye en un 0,3% el gasto en personal, al aplicar la metodología tradicional al gasto en personal y mostrar las cifras del 2025 reajustadas efectivamente a 2026, lo que varía es el porcentaje de variación de un año con otro. Pero lo que se está aprobando para 2026 es lo que el Ministerio va a disponer para gastar. Esa parte
se mantiene igual que siempre, solo que están mostrando que la variación de disminución en gasto personal es menor de la que se mostraría si la base de comparación estuviese debidamente ajustada por los tópicos que corresponden. Si va por ahí el tema, diputado Franz Sauermann. Por lo demás, con mucho respeto, Rubén, esto, no sé si yo no lo he leído, no sé si está en el informe, esta situación debería estar detectada en el trabajo que hace el Senado, digamos. ¿Ah? Eso es parte de la pega, digamos. Diputado Franz Sauermann. No, mire, presidente, yo le sugiero que sigamos avanzando con el ministerio y dejemos fuera todo lo que tenga que ver con el subtítulo 21 y podamos aprobar el ministerio con su política, ¿cierto? Pero hacerle esta advertencia al resto de los colegas, porque ahora mismo en la tarde ahora se está viendo vivienda, por ejemplo, o sea, no, nosotros vimos el MOP, nos advertimos en ese momento de esta situación, pero bueno, mañana tenemos la mixta y yo creo que mañana lo podemos aclarar de mejor manera. Me parece, ese es el camino, diputado Sí, Carlos Bianchi. en la misma línea del colega Sauermann, yo quiero que logremos el acuerdo de esta subcomisión para que, claro, informar a todo el resto de las subcomisiones, bueno, la situación que hoy día nos hemos enterado. Y la respuesta, o sea, esto no se estaba haciendo en años anteriores. Y eso que quede claro. O sea, entonces a mí hoy día me reafirma la duda que había con respecto desde el sector público de un congelamiento de los sueldos y probablemente sea por esta misma vía. O sea, yo entiendo que esta es la vía por la cual se dio a conocer que iba a haber un congelamiento del sector público. Entonces estamos obligados, presidente, a tener que informar al resto de todas las otras subcomisiones y que sea como un acuerdo de esta quinta subcomisión, alertar e informar al resto de la situación que está ocurriendo. Perfecto, ahí le pedimos, Rubén, que puedas con la Secretaría poder explicar esto en términos prácticos y poder obviamente desarrollarlo bien más allá porque se ha entregado harta versión, pero falta un poquito aquilatarlo. Miren, la verdad es que este no es un tema menor porque la presentación del presupuesto con un subtítulo 21 congelado, la verdad es que si uno lo proyecta a lo que debería considerar para el próximo año, es un presupuesto que crece, no sé cuánto, pero yo diría que, yo no tengo el dato, no sé cuánto es en subtítulo 21 de la administración pública, cuánto es el peso del subtítulo 21 en la administración pública con respecto a una ley de presupuesto. Claro, porque en el MOC creo puede ser menos, pero en otros servicios como salud, educación, el subtítulo 21 debe ser enorme. ¿Eh? Entonces, ese delta, si no está considerado un 3%, un 3,2% en el subtítulo 21, claro, el presupuesto puede estar fallando en un 1,5%, no sé, en un 2%, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sería importante ver el tema. Pero bueno, yo creo que hay acuerdo para eso, dejaremos pendiente el subtítulo 21 y avancemos con eventualmente el resto de la partida. ¿Les parece? Senador Sandoval. Sí, obviamente me parece, sin duda. Yo con el presupuesto de energía tengo una sola discrepancia, ¿verdad? Pero lo vamos a presentar a continuación. Del resto yo no veo mayor inconveniente, ¿verdad?, en que salvemos el tema. Y lo segundo, qué bueno que se aclaró al margen de todo el tema. Y si no, porque a uno le quedan alguna necesidad de algunos temas de información que probablemente el Estado, a lo mejor esto está contenido en la ley de presupuesto, de alguna información de metodología de procedimiento, pero sí, es curioso en todo caso. Uno se pregunta, por ejemplo, en materia presupuestaria, ¿qué significa con el infractor incluido la diferencia de presupuesto en materia de costo? Pero bueno, en plata, ¿ah? Deben ser muchos recursos asociados a ese procedimiento y que es bueno verlo. Yo más allá, presidente, que se plantee mañana, yo creo que sería bueno que a las instancias técnicas de la comisión mixta, ¿quién está presidiendo la Jimena Rincón? Hiciéramos un oficio Que se le remita ahora el documento, ¿no es cierto? Más que nada para que no nos hagamos cargo de los efectos, porque a lo mejor esto está contenido metodológicamente por el Ministerio y no nos percatamos, porque aquí fue un análisis externo, ¿verdad?, lo que nos permitió arribar a esta información. Y ojo para la unidad nuestra, ¿no es cierto?, que será bueno, después conversaremos con la unidad de presupuesto, algunos procedimientos para afinar el tema técnico de la oficina respecto de la necesidad de contar con información, ¿ya?,
procesada, con análisis objetivo. Por ejemplo, presidente, yo veía en otros presupuestos que nos llaman profundamente la atención, que uno después le va dando vuelta al sistema. En obras públicas, oye, se nos caen 858.000 millones de pesos para el año 2026. O sea, hay 858.000 millones de pesos menos de presupuesto de este año. Y hay un 96% de arrastre. O sea, la actividad económica, hay dos motores que tiene el Estado, ¿no es cierto?, en materia de organismos sectoriales, que es el MOP, y vivienda el segundo. Y vivienda, ¿no? Salud, yo creo que el 80% debe ser más que nada lo único de educación, temas de personal, y si no más. ¿No? Pero muy poco, ¿no es cierto? Y a veces incluso se realiza a través de... Pero bueno, al margen de ese tema, presidente, yo creo que evidentemente es un tema que nos preocupa. Yo creo que veamos el procedimiento respecto del presupuesto, y sobre ese particular me gustaría, no sé si vamos a mandarle a la comisión ahora que hagan un análisis, ¿sí? Que lo haga. Presidente. Sí, una consulta. Este oficio, dando información respecto de esta situación, ¿a quién iría dirigido? Yo lo dirigiría a la presidenta de la mixta de presupuesto, la senadora Jimena Rincón, señora senadora Jimena Rincón, presente por medio de la presente. La quinta subcomisión ha detectado de que en los subtítulos 21 de presupuestos de los respectivos ministerios no se encuentra, ahí con catalán la precisión, no se encuentra reflejado eventualmente el incremento. Esta es una situación que por primera vez se aborda de esta manera, y quisiéramos poder alertar que esto pueda ser analizado para ver cómo se va a abordar. Pero dentro de esta administración. Dentro de los últimos años. Presidente. Pero ese es el concepto del oficio. No nos vamos a dedicar aquí a hacer el oficio, dejemos que lo desarrollen y lo terminamos. Senador. Por cierto, no sé con el detalle de energía y eventualmente en otros, porque tenemos esta situación en todos los otros ministerios que hemos visto. Sí, no. Por lo tanto, es solamente, estimados colegas, porque no, si es que estamos terminando la parte del oficio. Entonces, esa es más o menos la redacción, no sé si me la agarraron, y catalán que precise cuál es la parte técnica, con todas las subcomisiones. Ahora, si se envía la mixta, llega a todos, debería llegar a todos, pero envíenla a todas las subcomisiones, no hay problema. Senador, pero tenemos que salir de esto, porque Sí, si no vamos a ver nada. Sí, presidente. Senador. Bueno, menos mal que está la mixta. Esto, lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no es cierto? Podemos partir de cero mañana absolutamente con la tramitación, ¿ya? Porque yo me fijaba, presidente, de repente uno, claro, pierde la visión, y nuestros organismos, nuestros equipos técnicos tratan de hacer lo mejor posible dentro de lo que en este caso fue el Instituto de Libertad y Desarrollo el que se percató el que puso en alerta este detalle. No, pero Sauer, él es involucrado directamente en este tema a través de las instancias de asesoría parlamentaria. ¿Por qué le digo esto, presidente? Porque, por ejemplo, si uno ve los proyectos, veíamos el otro día, después de que aprobamos el presupuesto de obras públicas, vea usted la lista de proyectos de iniciativas de inversión del año 2025, del año 2024 y lo que está para el año 2026. Y es casi una copia reiterada año con año, ¿verdad?, de la condición de los proyectos que están ejecutando. Pero bueno, eso es para la discusión nomás. Respecto del tema del sector, presidente, mire, del ministerio yo tengo sinceramente la opinión muy positiva respecto de los esfuerzos que se realizan. Yo creo que es un ministerio que, dentro de la precariedad financiera que tiene, descontando los sectores los cuales, ¿no es cierto?, ejercen labores tan trascendentes como la Comisión de Energía Nuclear, que está aquí, ¿no es cierto? ¿No está aquí? Aquí está. Que el año pasado entendí, ¿verdad?, que cumple una labor súper trascendente en ámbitos que uno, ya, como el tema de la salud. Y efectivamente uno los ve siempre con ese tema de la electromovilidad, el tema del hidrógeno verde, en fin, están involucrados en temas realmente de la estrategia, el Programa Nacional de Eficiencia Energética. Uno los ve siempre con ese mecanismo y nos valoramos de sobremanera a pesar de la escasez de recursos. En ese tema tenemos algunas cosas que estamos en desarrollo. Yo reconocer, por ejemplo, la ley de los sistemas medianos, que está ya en segundo trámite, salió de la Cámara de Diputados, está en la Comisión de Minería.
de Minería y Energía. Espero que se tramite. Desgraciadamente, casi la mayoría de los senadores que están ahí van a la reelección y hemos tenido algunas dificultades de calendario más que nada, pero nos interesa de sobremanera, ¿ya? Porque evidentemente que una ley que tiene un impacto significativo en regiones como las nuestras, Palena, Aysén y en parte también Magallanes. ¿Qué cosas me gustaría, presidente, enfatizar en el tema de la promoción de la energía renovable y el tema comunitario? Me gustaría saber si el Ministerio tiene, por ejemplo, tenía alguna conexión, alguna relación con la Corporación Andina de Fomento. Hay ahí una cantidad significativa de medios y de recursos. Ellos quieren colocar hablaban de, a ver si no mal no me equivoco, 5.000 millones de dólares en diversos programas, y han hecho convenios con cuánta diversidad de organismos hay, gobiernos regionales, etcétera, desde que se reincorporó Chile a esta instancia, ¿ya? Y además hay connotados personeros políticos del pasado en las estructuras directivas de esa Corporación Andina de Fomento, incluyendo un gran amigo nuestro que hay por lo menos de todos los sectores, ¿ya? Pero es un área muy importante de recursos. ¿Y por qué digo esto, presidente? Porque en el tema de los sistemas o la promoción de la energía renovables no convencionales a nivel comunitario, creo que ahí hay un gran espacio. Lo acabo de entregar a usted, ministro, por su intermedio, presidente, unos temas de los fotovoltaicos en la zona austral. Visitamos hace pocos tiempos atrás un mecanismo de generación eléctrica. Mire, la región está... ¿Cuál es el mayor problema de la energía? Por los altos costos de la energía, ¿ya? Porque somos un sistema mediano, que es la gran dispersión que tiene nuestra población, que hace prácticamente muy complejo, ¿verdad?, llegar con redes de distribución para cubrir extensiones muy largas, ¿verdad?, para beneficiarios muy poquitos. Pero, sin embargo, estamos tapizados de arroyos, de ríos, de canales, de diversos mecanismos que pensábamos, por eso el punto de la CAF, de si es posible introducir una ampliación, ministro, de los programas de fotovoltaico, eólico y otros, incluso picos centrales, ¿verdad?, que se pudieran incorporar en el ámbito del uso de pequeños cursos de agua para que los pobladores, porque de otra manera vemos difícil que se les va a incorporar una red, ¿verdad?, eficiente por la dispersión, por la lejanía y otros tantos casos más. Lo último, presidente, lo último que tenía este tema es obviamente el costo de la energía. Siempre va a haber un tema latente en la ciudadanía, cómo bajamos los costos de energía. Y lo último, presidente, que me explique el subsecretario, es un tema que lo planteo todos los años, Empresa Nacional del Petróleo, ¿ya? A mí me parece sinceramente incomprensible que el presupuesto del ministerio, ¿verdad?, que son ¿cuántos son? 155.000, ¿cuántos son? Por favor, 155.000 millones de pesos. La mitad de eso, ¿verdad?, la mitad de eso es para el subsidio de NAP, ¿ya? Y yo sinceramente me gustaría, subsecretario, ministro, que nos diga qué es lo que financia esto, porque usted habla de una compensación, está el tema del gas a precio justo, que ahí hay una deuda también, está informada de 500 y tantos millones de pesos que vino del año 2022, no se pagó el 2025 y se está provisionando para pagarse en el año 2026. O sea, hacemos el show, la parafernalia, ¿no es cierto?, y cargamos los balones de gas, y cargamos temas, pintamos los balones, hacemos hasta el ministro, hasta el presidente, ¿no es cierto?, entregando el gas a las familias a precio justo, ya, el más barato de Chile, y resulta que la deuda que tienen los chilenos con el gas son de 500, ¿cuántos? 577 millones de pesos por la gracia, ¿no es cierto?, de hacer el show, de tratar de vender una pomada que fue un fracaso absoluto, ¿ya? Entonces, yo entiendo que puede haber algo de eso, pero me gustaría saber el resto, porque son 73.000 casi millones de pesos de este tema, la mitad del presupuesto del ministerio. Y quiero saber si efectivamente cuánto de esto cubre el subsidio de calefacción para Magallanes. Porque más allá de... Yo con Carlos tengo, en lo personal, un gran afecto, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de un tema técnico, un tema presupuestario. ¿Cómo un subsidio, ¿verdad?, de esta naturaleza se puede transformar en una situación de privilegio con respecto al país, que evidentemente atentan contra toda la lógica presupuestaria de eficiencia, de administración eficiente de un presupuesto? A quien uno le pregunta, esto dicen no debería existir. ¿Pero por qué existe? Porque en un minuto se paró, ¿no es cierto?, la región de Magallanes, movilizó y se paralizó la zona austral y generaron como dádiva para acallar, ¿no es cierto?, el tema, este subsidio hace ya muchos años atrás.
Y esto creo que le cuesta mucho. Yo no me imagino, presidente, con esto termino, ministro, con un recurso adicional de esa naturaleza, usted haciendo milagros en Chile en materia de energía, de reconversión, de dotar de energía razonable, precio, ¿no es cierto? Porque aquí simplemente dicen que, no sé si será verdad, pero dicen entre los comentarios populares que en Magallanes no se calefaccionan, se ventilan, ¿ya? Porque cuando tienen calor, ¿no?, ellos no pagan el gas, no pagan la tubería, abren simplemente las ventanas y las puertas y de esa manera reducen el tema. Pero son los chilenos los que están pagando este enorme subsidio, ¿verdad? Es absolutamente, yo no sé cómo lo valorará el Ministerio de Hacienda, pero un subsidio de esto, yo creo que a cualquiera no le entraría en pensar que es o no eficiente de esta naturaleza. Yo le digo, son 73.000 millones de pesos. Hay un subsidio similar para la región de Aysén que tiene más o menos condiciones climáticas parecidas. ¿Sabe cuánto es el presupuesto? Un bono de calefacción, 3.200 millones de pesos, contra 73.000 millones de pesos. Esa es la diferencia de lo que vale para calefacción, para el Estado, la región de Aysén, 3.200 millones de pesos para sus habitantes que viven en condiciones más precarias, versus los 73.000 millones de pesos que... Y no sé si se discrimina el subsidio, la entrega del subsidio al interior de los potenciales beneficiarios. Me gustaría tener un detalle de eso, presidente. Muchas gracias. Ok, lo solicitamos esa información que la pudiéramos tener para la mixta o no la tienen ahora y que para la mixta podamos tener esa información solicitada por el senador David Sandoval. Diputado Carlos Bianchi. Bueno, lo que ocurre todos los años tendré que responderle a mi colega y hacer el punto. Pero parto primero, presidente. Yo sé que esto puede que a nadie le sirva, pero parto por felicitar al Ministerio y a todos quienes lo integran. Han sido años donde el Ministerio ha respondido, donde el Ministerio efectivamente ha llevado a cabo, administrando los recursos que tiene que administrar, políticas públicas muy importantes. Y en esta última vez que nos encontramos en esta discusión, ministro, por su intermedio, a usted y a todos quienes trabajan en el Ministerio, por lo menos de parte mía, mis felicitaciones por los años que hemos logrado trabajar, y lo digo muy sinceramente. Dicho eso, y me voy a referir a la última parte de mi colega Sandoval, yo comparto, y esto todos los años digo lo mismo, comparto el juicio que pueden tener quienes observan, el subsidio que logró Magallanes. Hay dos territorios solo en el país que necesitan calefaccionarse el año completo: Coyhaique y Magallanes, Aysén y Magallanes. Por lo tanto, esto no es algo que se otorgue porque hubo una conquista o no, en un momento en que hubo un alza desproporcionada o no de un insumo que está indexado a la economía, presidente, de la región. O sea, el gas no solo está en la calefacción, está para generar energía eléctrica, está para el combustible de los vehículos de transporte público. O sea, el gas está indexado a la economía de la región y por eso es tan relevante. Además que nosotros mismos lo estamos produciendo, entre otras cosas. Coyhaique entiendo que no. La región de Magallanes sí produce gas, así como produce petróleo. Pero en fin, el punto es el siguiente. Concordando con el punto que hace mi colega, yo lo mismo quiero preguntarle por su intermedio, presidente, al ministro. Como está indexado el gas a la electricidad, si uno logra tener un proyecto, que entiendo que algo de esto hay, no sé cuánto avanzado, un proyecto de energías renovables, que de alguna manera sea eficiente y haga que esas energías renovables descompriman parte del presupuesto que el Ministerio de Energía tiene que desembolsar todos los años por este subsidio. Y ahí yo lo comparto absolutamente, como también comparto que desde Magallanes perfectamente debiera llegarle a nuestros vecinos de la 11ª región suministro de gas. Es la región, la que representa mi colega Sandoval, la más contaminada, si no del mundo, por lo menos sí del país, y a mí me parece que este insumo del gas resolvería de muy buena manera la calefacción y el abrigo de ese territorio. Pero
Pero me gustaría saber entonces si es realizable o no ese proyecto de energía que contaría, entiendo yo, además, con un gran aporte del gobierno regional para llevar a cabo una inversión de esta magnitud, un parque de energía renovable que haga que sea bastante menor lo que todos los años tiene que desembolsar el Ministerio de Energía para este subsidio del gas. Esa es una primera pregunta. La segunda es algo más local, más nuestro, pero quedó pendiente, ministro, el parque solar comunitario en Puerto Natales. A mí me gustaría que eso se retome, porque se logró, sí, entiendo, finalmente el de Punta Arenas. Falta el de Puerto Natales. Y hay que agregar otra cosa, presidente. No puede ser, no es posible que tenemos un territorio como Puerto Williams, prístino, subantártico, donde la calefacción y la energía y todo sea en base al diésel, al petróleo. Y allí, ahí es donde grita así fuerte una solicitud de un parque solar comunitario que me parece que sería de verdad en materia medioambiental absolutamente urgente y necesario, además complementario, dado que hay inversiones grandes de hotelería de muy alto estándar que van a requerir de mayor energía en ese territorio subantártico como lo es Puerto Williams. Pero quiero pedirle encarecidamente, por su intermedio, presidente, que no solo se me responda, ministro, sino que logremos un acuerdo para lograr revertir la situación que hace que no se haya cumplido con este parque solar comunitario en Puerto Natales, ojalá también el próximo en Puerto Williams. Y como partí diciendo que yo felicitaba efectivamente el accionar del Ministerio, no tengo ningún problema en votar, salvo el subtítulo 21, que aquí ya quedó de manifiesto. Todo lo demás que tenga que ver con este Ministerio, la verdad es que va a contar con mi total respaldo. Perfecto, yo voy a plantearle un par de temas, ministro. Ha estado en discusión un proyecto de ley que carga generadoras, ¿no? Y que nos iba a permitir recaudar una importante cantidad de recursos. Es un proyecto que aprobamos en la Cámara de Diputados y Diputadas y que entiendo que en el Senado ha tenido alguna demora y modificaciones. Yo comparto algunas de las aprensiones con respecto a las generadoras verdes, a la generación verde, ¿no? Que han hecho un esfuerzo, han recogido la señal, pero el resto, carbón, etcétera, no. Creo que ese proyecto tenía puntos muy positivos más allá del detalle, porque permitía recaudación. Esa recaudación estaba orientada a la generación de proyectos fotovoltaicos, no sé si es la palabra correcta, de paneles solares, para grupos habitacionales, ¿no? Condominios que tuvieran terreno, en fin. Creo que eso es relevante y además subsidiada a los comités de agua potable rural, digamos, para poder sostener la operación, dado de que uno de los principales elementos de costo es, por cierto, la energía eléctrica. Era un proyecto muy interesante y, por lo tanto, preguntarle eso en qué está. Segundo, poder pedirle el compromiso a través de la 5ª subcomisión, de poder tener una reunión en el Maule, poder informarle a las APRs los beneficios que hemos aprobado en términos de tarifa para los sistemas hoy día. Algunas no lo saben, no se aplican y por lo tanto es importante poder informar eso y eventualmente también sobre este proyecto de ley que está paralizado, que creo que es bueno poder retomar con las modificaciones y las miradas legítimas que puedan haber. Yo ahí comparto con mis colegas que reclamaron de centro derecha con respecto a quién estábamos cargando todo esto. Quizás vamos a tener que recaudar menos, pero colocar, rascar donde pica, digamos. Y obviamente ahí la amplitud era algo que conversamos y ustedes lo sabían, pero claro, yo tenía mi mirada y creo que no estaba tan equivocada mi estrategia. Pero esa es otra historia. Creo que efectivamente hay que acotar eventualmente eso. Un segundo punto que yo creo que es relevante es poder dar una explicación, la hemos tenido en la región con las autoridades regionales, sobre la alza en las cuentas de luz. Este es un tema que lo tenemos que abordar, porque además en el horizonte
no se ve un retroceso, sino que además, eventualmente, depende cómo se den todas las cosas, podríamos seguir teniendo aumento en la tarifa eléctrica y obviamente está pegando un fuerte impacto en el bolsillo, ya no solamente de los sectores más de menor ingreso, ministro, que por cierto tienen un mucho menor consumo, sino de sectores emergentes, trabajadores, que las cuentas las pymes, que las cuentas se le han ido arriba. Perdón, el proyecto que hablé anterior también apoyaba eventualmente a las pymes. El proyecto que está, creo que es un proyecto muy interesante que hay que pegarle una mirada, que está, de ahí se lo va a explicar el ministro, creo que es súper importante mirarlo, saquémonos los dogmatismos todos, y hablo de todos, y creo que hay que mirarlo en perspectiva de que puede ser una muy buena herramienta para ayudar a sectores que hoy día no tenemos cómo ayudarlos, digamos. Las pymes, las APR y podrá haber otro más. Perdón, solamente para terminar, porque están grabando un video, entonces va a aparecer usted. Bueno, yo no tengo problema que aparezca ahí en el video de apoyo a este diputado. No, muchas gracias, colega. Eso, la alza que se explica con hartos factores, creo que también hay que tener una mirada al subsidio. El subsidio está muy acotado. O controlamos la alza o entregamos mayor subsidio, pero algo tenemos que hacer ahí en esa fórmula. Esto, Fran, lo hemos vivido, nuestras regiones lo han vivido con mucha crudeza, el subsidio es muy pequeño, el impacto de crecimiento es muy mayor, sirve, pero hay que darle una mirada. Y los factores que están eventualmente produciendo estas alzas de la electricidad. Yo creo que esos dos factores por lo menos a mí me interesaría ver. El primero que es nacional, que es un tema que hay que mirarlo. Creo que el Parlamento no lo ha mirado en profundidad, ojo. No es tema hoy día recurrente, pero creo que hay que darle una vuelta, sacar dogmatismo, abrirnos de mente. Creo que ahí podemos tener una oportunidad de ayudar, de hacer cosas interesantes. Eso, senador Sandoval había pedido la palabra. Perfecto. Sí, básicamente, precisamente respecto a eso último, en relación al tema tarifario, en realidad que es un tema que incluso hasta el ministro de Hacienda estuvo en la región de Aysén tratando de explicar las opciones que habían en ese minuto, ya hace algunos meses atrás, evidentemente. Uno, el tema del subsidio eléctrico, ¿verdad?, que se genera alguna expectativa en ese sentido, y el propio ministro planteó a propósito del efecto que voy a tener la ley de los sistemas medianos. Por eso nos interesa simplemente acelerar, ministro, póngale urgencia nomás. Yo sé que es un tema complejo la tramitación, pero en el Senado yo creo que sería bueno ponerle alguna presión a ese tema, porque es un proyecto que desgraciadamente, claro, no tiene un impacto nacional, porque si bien es cierto hay varios sistemas medianos y aislados en el país, normalmente son de regiones pequeñas. Por eso póngale urgencia y nosotros vemos acá cómo aceleramos esos procesos. Gracias. No, perdón, don Carlos Bianchi. Sí, ex. Sí, como dijo MacArthur, me voy pero volveré. Sí, breve, mire, es que lo que pasa es que efectivamente en todo el país, y nosotros tenemos que representar esa preocupación, está lo que fue el alza del costo de la energía eléctrica. Allí yo entiendo, y corríjame, ministro, que una cosa es, cuando hicimos el proyecto se logró congelar por las razones que en ese momento había que hacerlo, y se hizo. Entiendo que cerca del 30% de ese costo final son los intereses. Lo que dicen las empresas es que ellos se vieron obligados a tener que tomar créditos. Esos créditos tienen un costo y ese costo además fue traspasado a los usuarios. Tanto es así, presidente, y a mí me preocupa porque la región nuestra vecina, que representa mi colega Sandoval y la que yo represento, nosotros somos medianos, pero estamos pagando, y aquí quiero que me aclare esto, presidente, por su intermedio, estamos pagando más que el resto de todo Chile, porque se tomó una tarifa por igual para todo el país. Y al tener nosotros esta diferenciación, debiéramos estar por debajo, pero aquí se tomó todo exactamente por igual. Ese punto, presidente, más otros, hizo que yo haga un recurso de protección, que fue acogido la semana antepasada, que están haciendo los debidos descargos, y nosotros haremos lo nuestro posteriormente. Pero fue acogido ese recurso de protección. Ahora, no la orden de no innovar, que era congelar
efectivamente la tarifa para que no siga subiendo. Pero me gustaría saber qué porcentaje representan los intereses y si es efectivo o no, demostrado, y quiero los informes para eso, por su intermedio, presidente, que efectivamente las regiones como Daisen, la región de Magallanes, que somos, ¿perdón? Parela, claro, Palena además también, los que somos medianos, en Chiloé también tiene una misma consideración, estamos pagando más de lo que paga el resto del país, que sí están conectados, a diferencia de nosotros, y que por la característica de ser mediano debiéramos haber pagado una tarifa distinta, y aquí se tomó una tarifa por igual para todo Chile. Eso, presidente. No está indexado el sistema. No está indexado, exactamente. Perfecto. Ahí están los planteamientos. Ministro, vamos lo más rápido posible porque a las 12:30 tenemos que cortar y tenemos que además votar toda la partida con la excepción del subtítulo 21. Yo ahí prefiero primero escuchar al ministro y después votar. Y yo que confío mucho en el ministro, pero yo prefiero que escuchemos y después votar. Porque después de votar no podemos cambiar la votación. Ministro. Sí. Ministro, tiene la palabra. Voy a empezar por ahí, quizás. Efectivamente, en el presupuesto de este año se incorporan 500 millones de pesos, cerca al 533 millones de pesos, para darle finalmente el cierre administrativo a la devolución del programa de gas para Chile. ¿Por qué este año? Porque el informe de Contraloría, que después de varias vueltas determinó la manera en que tenía que practicarse esta devolución, es de enero de este año. Entonces, fue en el presupuesto inmediatamente siguiente al informe de Contraloría, cuando se incluyó en la ley de presupuestos. Nos pasaron la farrita para nosotros también. Bueno, también quiero aclarar que yo asumí en septiembre del 22, cuando este programa estaba, de alguna manera, había que tomar la decisión sobre si escalarlo o modificarlo. Mi decisión fue, en conjunto con la Empresa Nacional del Petróleo, reorientar este programa, que en un inicio incorporaba mercado mayorista y minorista, o sea, la propia Empresa Nacional del Petróleo la que distribuía, hacía de retailer y distribuía los balones de gas. Se reorientó el programa a un programa orientado al mercado mayorista. Ese programa hoy día existe. Llega a más de 30 comunas con precios competitivos y genera utilidades para la empresa. De hecho, el año 24 generó utilidades por más de 500 millones de pesos para la Empresa Nacional del Petróleo. 500 millones de pesos para la Empresa Nacional del Petróleo es muy poquito porque es una empresa muy grande y su grueso está en la refinería. Pero quiero dejar claro que después de reorientar este programa hacia el mercado mayorista, en concordancia con lo que ha sido además la filosofía de desintegración que se plasma en el proyecto de ley que presentó este gobierno, pero que también viene del propio informe de la Fiscalía Nacional Económica respecto de la necesidad de tener mayor desintegración vertical entre mercados mayoristas y minoristas en la distribución, o sea, en el mercado de gas licuado de petróleo. Este programa hoy día llega a más de 30 comunas, tiene más de, tiene un parque de 150.000 balones de gas, algo de esa naturaleza, y genera utilidades para la empresa. O sea, es un programa que funciona. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que nos quedamos con la noticia de la primera foto y en verdad este programa fue reorientado a fines del 22 y en esta nueva orientación hacia el mercado mayorista, un programa que funciona bien. No, pues, está bien. En su origen, abordar el mercado de distribución
no era consistente con, digamos, con la orientación política, pero, digamos, y sin perjuicio de eso, igual hay que darle un cierre administrativo y por eso era importante incluirlo en el presupuesto. Yo, digamos, asumí personalmente ese compromiso con la Comisión de Energía de la Cámara cuando se revisó el informe de Contraloría, creo que en abril de este año, y bueno, digamos, el incluirlo aquí es precisamente para cumplir ese compromiso. Se mencionó el parque fotovoltaico comunitario en la Municipalidad de Puerto Natales. Ahí hubo un tema más bien administrativo con la disponibilidad de los terrenos. Nosotros con muchos municipios, este es un programa nuevo y que por lo tanto requiere adaptar ciertas formas de funcionamiento por parte de los municipios y van a seguir funcionando. Hay algunos recursos dentro de la austeridad que caracteriza este presupuesto para seguir con ello digamos, en la ejecución presupuestaria siguiente. Obviamente a mí esa ejecución presupuestaria me toca un par de meses nomás, pero el compromiso nuestro con Puerto Natales es seguir trabajando y lo hemos seguido haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Esperamos, ministro, que deje todas las cosas, pero por supuesto, por supuesto. ¿Ah? ¿Hay fecha de eso que pueda...? Si es, o sea, nuestra intención es precisamente que todos los que calificaron inicialmente, pero quedaron fuera más bien por temas administrativos, podamos retomarlos en el siguiente ejercicio. ¿Qué es lo administrativo de Natales particularmente? ¿Dónde está la falta ahí? Le podemos enviar un informe específicamente, Por favor, pero yo sí. creo que tiene que ver, si mal no recuerdo, con la disponibilidad del terreno. Porque el terreno era municipal, Villa Cariño, claro. Entiendo que no era municipal. Ya, pero me lo envía, no hay problema. Perdón, presidente. Sí, por favor, senador. Que como son programas el fotovoltaico, Sí, el los parques solares eólico. comunitarios. Ya, sí. Por eso me preguntaba, ¿cómo está la relación con los gobiernos regionales? Se imagina que hay alta disposición de los gobiernos regionales y le preguntaba por la CAF, porque la CAF Sí, está metiendo mucha plata también. Lo tengo anotado aquí. En particular, en la región de Aysén, también en la región de Magallanes, nosotros hemos avanzado en programas de trabajo con distintas bancas multilaterales, la CAF, el BID también, y esperamos que podamos viabilizar nuevos proyectos renovables. En Aysén tenemos la buena noticia de que el Parque Alto Bagual efectivamente ya está en montaje, va a empezar sus pruebas dentro de poco. En ambos casos, además, y esto también lo podemos informar por escrito, si lo tienen a bien, no solamente estamos trabajando con bancas multilaterales, también Magallanes y Aysén, en general todos los sistemas medianos, para el sistema eléctrico tienen una particularidad, que es como están fuera de nuestros inventarios de carbono comprometidos en la Ley Marco del Cambio Climático. Por lo tanto, el financiamiento mediante bonos de carbono bajo el artículo 6 de la Convención de París es más sencillo y es algo en lo que hemos enfocado nuestro trabajo tanto con la Fundación CLIC de Suiza como con la contraparte para estos efectos de Japón. Así que vamos a seguir trabajando efectivamente en esta materia. Sí, perdón, ministro. Uno pensé más que nada a nivel global, general, ¿no? Porque está la ley de, ¿cómo se llama? La ley de Metering, ¿verdad? Que uno piensa en que hay tantas poblaciones. Yo no hablo solamente por Aysén, sino que hablo porque la cantidad de pobladores dispersos que hay en sectores rurales y gente que más, por último, tiene quizás capacidad de generar cosas. O sea, los techos pueden ser un potencial en otros países, ¿verdad? Lo están usando en lugares como los nuestros, que lo que más tenemos son arroyos, ríos. Imagínense, había canales de regadío, por ejemplo, en Chilechico, que están, ¿sabe cuánto se consume, presidente, en la región de Aysén en petróleo? 25 millones de litros de petróleo al año consume del Aysén, ¿ya? Por eso lo del centro Baguales no sabemos si va a refijar en menor tarifa al final para los pobladores. Pero nosotros hablamos, ministro, de un convenio con gobiernos regionales, con los municipios, algo más básico para impulsar toda aquella persona que eventualmente pueda tener, aprovechando este marco de ley y sus eventuales posibilidades, hoy un programa de fomento de la energía renovable a nivel doméstico.
¿ya? Oye, ahí hay agricultores, tienen un canal de regadío, pasa un curso permanente de agua, una mini turbina pequeña, se fija. Uno piensa en cosas de esa naturaleza. ¿Mm? Y por eso hablo de gobiernos regionales, municipios, CAF. ¿Mm? Obviamente lo estamos haciendo, pero también es importante tener en cuenta que para lugares donde la extensión de terreno y la cantidad de población es relativamente baja, es muy importante por eso es esta particularidad que tiene el proyecto de ley de sistema mediano, donde permitimos la amortización de las inversiones en más de un periodo tarifario. Esa es una, si quieren, detalle, pero importante, porque eso significa que muchas inversiones se pueden hacer rentables sobre la base de extender la cantidad de periodos tarifarios. Esto fue algo que discutimos y de hecho... Eso es. Efectivamente. Sí, 3 periodos tarifarios, lo que está en el proyecto de ley, que efectivamente está en segundo trámite. Estamos esperando que lo pongan en tabla en la Comisión de Energía, en el Senado. ¿Cómo? No, pero el senador Sandoval nos ha ayudado efectivamente a visibilizar la importancia de que lo pongan en tabla. Sobre Ñuble y los... No, el senador Sandoval no, al contrario, o sea, el senador Sandoval ha sido un gran aliado en empujar este proyecto y visibilizar la importancia de que lo pongan en tabla y se lo agradezco mucho, senador, por su intermedio, por cierto. Pero yo en eso hago el mandato de la subcomisión. Yo la verdad que todos los temas que me han planteado yo los estoy preguntando, le hago un pequeño seguimiento, pero Carlos conoce también cómo trabajamos colaborativamente en algunos aspectos en los cuales obviamente tengo mayor conocimiento y yo aprendo de Carlos también. Nos ayudamos todos, si esto se saca entre todos. Y para aclarar, lo que hicimos con los sistemas aislados, lo que hicimos fue refundir ambos. Y entonces el proyecto de ley de sistemas medianos tiene unos artículos adicionales respecto al tratamiento de los sistemas aislados y que regulariza de alguna manera la manera en que lo que hicimos fue para tratar de cumplir los compromisos que habíamos tenido en las sucesivas leyes de presupuesto, tratar de hacer un solo proyecto de ley que apuntara, a los aspectos más importantes y tratar de despacharlo en esta legislatura. El tema de Ñuble y los problemas de transmisión, eso es algo que, tiene un diagnóstico muy claro. Nosotros hicimos un plan especial para Ñuble, pero de nuevo ahí hay algunas buenas noticias que contar. A fines de mes se retoman las obras de Charrúa Chillán y Monterrico Cocharca. Entiendo que el diputado está invitado a la ceremonia, yo también voy a estar ahí. Destacar que retomar las obras de ambas líneas es precisamente producto de un proyecto, de un proyecto de ley que ahora es ley y que fue impulsado de manera transversal por diputados y senadores de gobierno y de oposición, que es la ley de transición. Y estos son, de alguna manera, los primeros frutos de las herramientas adicionales que se contemplaron en esa ley, que nosotros esperamos seguir utilizando para ir cerrando estas brechas de energía, incluyendo también las que tiene la región del Maule Sur en estos momentos. Respecto del tema que ocurrió en el Maule, pero también en O'Higgins, con problemas de facturación. Obviamente esto es algo que está conducido a través de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, pero quisiera llamar la atención de que uno de los programas y una inversión de cerca de 36 millones que está incluido en la Superintendencia de Electricidad y Combustible está orientada efectivamente a aplicar tecnologías de inteligencia artificial que permitan mejorar la detección de situaciones como esta.
digamos, los problemas de facturación se han vuelto recurrentes en la zona centro-sur de nuestro país y, por lo tanto, obviamente, las atribuciones de la superintendencia legales son las que son y las va a seguir ejerciendo, pero necesitamos, y en particular la superintendencia, necesita mejorar sus sistemas informativos para poder apoyarse en tecnologías de información en la fiscalización, y eso es algo que está incorporado en esta ley de presupuesto. Respecto del tratamiento del proyecto de ley de aumento al subsidio eléctrico, está en segundo trámite, falta votar algunos artículos en la Comisión de Hacienda del Senado. Y sobre el particular, compartimos plenamente lo que el señor presidente, de tratar de ser pragmático. Ha sido difícil hacer primar esa visión. Esperamos que el tratamiento de esta ley de presupuesto y ver que efectivamente las cuentas fiscales están estrechas, permitan que argumentos como los que han salido en esa discusión en el Senado, como que por alguna razón ese sería un proyecto que estaría sobrefinanciado, lo cual no puede ser cierto, digamos, si en el resto del Estado faltan recursos, ¿cómo puede ser que en un espacio en particular sobren recursos? El Estado no funciona así. Que permita darle, digamos, un impulso de pragmatismo. Nosotros hemos propuesto un mecanismo de financiamiento que ya no considera el cargo a los PMGD, que simplemente se orienta en una pequeña sobretasa a la generación sobre la base de carbón, a la generación termoeléctrica, para poder hacer un programa un poco más robusto que permita aumentar el subsidio, especialmente en electrodependientes y en agua potable rural. Igualmente, también vamos a seguir trabajando con las APR, también está incorporado en la partida de la Subsecretaría de Energía el programa de agua rural solar, que lo vamos a seguir ejecutando, muy disponible en todo caso también para lo que menciona el señor presidente, para informar respecto de la legislación que ya está aprobada, que exime del recargo de hora punta a los servicios sanitarios rurales, y cuáles son el tipo de fórmulas tarifarias donde esa ley funciona mejor. Aclarar que el pago del subsidio en el caso de Chilquinta se materializó durante la quincena de septiembre. En todos los demás casos se va a materializar a partir de esta semana. O sea, a partir de esta semana es donde van a verificar el pago del subsidio en todos aquellos lugares, esos 2 millones de hogares que hoy día son beneficiarios. Y es un pago que contempla los 3 meses hacia atrás y los 3 meses hacia adelante. Como ha ocurrido en otras oportunidades, así lo hicimos el año pasado también, eso genera en muchos casos cuenta cero y, digamos, donde el subsidio absorbe todo el consumo, incluso queda algún remanente. Eso empieza esta semana, depende de los ciclos de facturación. Hay algunas distribuidoras que empiezan a facturar el 10, el 12, el 15. Pero en la cuenta de octubre es donde se va a materializar en prácticamente todas las distribuidoras del país, salvo Chilquinta, que fue la única que, digamos, procedió al pago del subsidio durante el mes de septiembre. Creo que cubrí todas las preguntas que me señalaron. Magallanes, las cuentas de energía sí son iguales. ¿Cuánto de los 70.000? Ah, ok. El cargo MPC, que es el que financia de alguna manera. Cuando se congelan los precios de la energía el 2019, también hay que recordar que se congela a un dólar que está cerca de 650, después se descongela a uno de 1.000. Ese salto hubo que absorberlo y es el que explica la mayor parte, digamos, del aumento tarifario. Ahora, digamos, la deuda acumulada, que es del orden de 2 puntos del PIB que se alcanzó durante el congelamiento, hubo que financiarla y eso se financia con un cargo. Y ese cargo, el cargo MPC, está en pesos, es de 22 pesos por kilowatt hora. Esa es la magnitud que tiene en todo el país.
Y su proporción, bueno, depende de cuál sea el precio de la energía en una distribuidora en particular. Pero si uno tiene un precio de 220 es un 10%, si tiene un precio de 180 es de una manera un poco mayor en proporción. Pero eso es el orden de magnitud, es un cargo de 22 pesos por kilowatt hora hasta el año 28. A fines del 27, o sea, desde el 28 en adelante pasa a ser de 9 pesos por kilowatt hora. Y con eso se financia el... Pero, ministro, perdón, disculpe, presidente, pero no responde, ministro. Quisiera tenerlo más claro. Estos 22 pesos por kilowatt, que se establece parejo para todo Chile, Efectivamente. teniendo empresas energéticas que son distintas, que no están interconectadas, y se le aplica el mismo precio. Allí es donde se señala de que esos territorios, Aysén, Magallanes, una parte de Chile de Palena, estarían pagando por sobre el resto de los costos que paga el resto de Chile. A ver, o sea, podemos revisarlo. Me cuesta pensar que sea así, porque lo que tiende a ocurrir en los sistemas medianos es lo contrario. El precio de la energía tiende a generar subsidios cruzados para que sea bajo. O sea, si el precio nominal en los sistemas medianos es mucho más alto que el precio que efectivamente pagan los consumidores, en particular residencial. En el caso de las pymes es para el cual queremos precisamente en el proyecto de ley de sistemas medianos extenderle este mecanismo de subsidios cruzados que ya contempla la Ley General de Servicios Eléctricos, que se llama EIR, digamos, el de ajustes y recargos. Pero o sea, en el consumo domiciliario... el precio de la energía que pagan los consumidores residenciales de los sistemas medianos es más bajo que el que deberían pagar, porque hay un subsidio cruzado incorporado en el sistema de hace mucho tiempo. Y el cargo MPC es igual para todos los... un cargo volumétrico de 22 pesos por kilowatt hora. Si quieren que calculemos en detalle digamos, a mí me interesa, la magnitud presidente, del subsidio cruzado que existe en energía, no hay problema, lo podemos hacer. Quiero suscitarlo, pero con algún grado de prontitud, ministro, presidente, por su Lo podemos intermedio. mandar en la tarde, es algo Fantástico, para tenerlo... No es difícil de sacar, pero... Diputado. Entonces le solicitamos que esa información pueda estar en la tarde, si es posible, por lo cierto, antes de la mixta. Sí, no. O sea, de aquí a la tarde lo enviamos. Ni un problema, acordado. Ministro, tenemos que ir cerrando, estamos casi justo en la votación. Perdón, solamente una precisión con fuerza para que quede el tema de la alza de tarifa, un poquito más en detalle, cómo se proyecta, por qué se produjo y qué es lo que se espera en los próximos meses, años. Es algo que es importante para nosotros saber, ministro. Sí, Sí. Lo que pasa es que hubo que recuperar una brecha. Les pido que podamos poner atención. Hubo que recuperar. Esperemos, ministro. Sí. Ya. Lo que explica digamos, el aumento tarifario es en su mayor parte, el efecto cambiario. Cuando se descongela con un dólar de 600 pesos por dólar, y cuando se congela y cuando se descongela es de 1.000 pesos por dólar. Entonces, eso ya es de alguna manera un salto de un 60% de, digamos, esos órdenes de magnitud. Además, lo que ocurre también es que durante todo el periodo en que estuvo congelado, los hidrocarburos fueron muy caros. Y entonces también el volumen de deuda generado durante el congelamiento, hay que entender que, digamos, justo ocurre en una época en la cual, producto de la pandemia en un caso, producto de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, los hidrocarburos aumentaron significativamente. Hay que recordar, de nuevo, cuando se congelan, solo para tener un orden de magnitud, hay que tener en cuenta que cuando se congelan los precios de la electricidad, la benzina que se pagaba en la mayor parte de las estaciones de servicio del país era 710, 720 pesos. Hoy día está más bien 1.400 pesos. Es que, le interrumpo, disculpe, presidente, breve. Es que ahí hay un tema. En el caso particular de Magallanes, que tiene indexado a la energía eléctrica al gas. ¿Por qué efectivamente nosotros tenemos que
pagar con respecto a lo que pudo haber aumentado o no el precio del diésel. O sea, sí, el suministro que tenemos en Magallanes, casi, en el caso de Magallanes, casi el 100%. Hay localidades como Natales que es 70-30, pero en su gran mayoría es el gas. Sí, pero el precio del gas aumentó incluso más que el del diésel en esa época. Ya. El precio del gas llegó a ser un 200% al del inicio. Presidente, un segundo, para que termine los motivos. Tenemos el tema del incremento tarifario, de descongelaron las tarifas, el dólar. Los hidrocarburos, el dólar y incremento de los... y la manera en que el precio de los hidrocarburos impactó en el volumen de deuda que hay que pagar, que eso es lo que explica esos 22 pesos por kilowatt hora que están en la ley MPC. Sí, presidente, sería, en el informe pudieran remitir, porque en realidad en Aysén, en la discusión de que la energía más cara de Chile es en Aysén, no en Magallanes. Y si uno va a Magallanes, seguramente dirá la energía más cara, como dicen, es Magallanes. Lo único que entendemos es que todos pagamos mucho por la energía y en el último tiempo, no sé por qué, en los últimos 2-3 meses han habido unas alzas que han impactado, por lo menos mucha gente ha estado reclamando, particularmente pequeños negocios, micro, pequeña empresa. Por eso sería bueno quizás tener esa información desglosada en ese ámbito para tratar de... Porque aparte de todo que no es fácil entenderlo tampoco, las indexaciones, la equidad tarifaria, el sistema eléctrico nacional. Por cierto, lo vamos a incluir, solo para terminar, yo creo que es importante, obviamente en el siguiente ciclo se abren oportunidades de encontrar políticas que permitan reducir los costos de la energía, que yo creo que es algo... Pero para eso no hay atajos. Parte de, o sea, lo que estamos viviendo hoy en día es producto del congelamiento que se hizo en su momento. Si nosotros como país hubiéramos mantenido al día los precios durante el 2024, hubiéramos observado una disminución de un 25%. Esos son los datos objetivos, ¿sí? Entonces, mantener la casa ordenada es un habilitante para que las otras políticas puedan ocurrir. Lo otro es, de alguna manera, hacerse trampa en solitario y, de nuevo, hemos hecho un esfuerzo enorme como sociedad en mantener la casa ordenada. A mí me ha tocado publicar, yo creo, más decretos tarifarios que a ningún otro ministro en la historia de este ministerio. Nuestro atraso máximo ha sido 7 días en un decreto tarifario. Anteriormente, los atrasos oscilaban entre 80 días y 300 días. Entonces, obviamente, se abre un nuevo ciclo, ese nuevo ciclo tiene que llamarnos a tratar de buscar políticas que permanentemente disminuyan, de manera permanente y estructural disminuyan el costo de la energía, pero para eso es clave también, primero, mantener la casa ordenada, señor presidente. Lo último, y vamos a votar rápidamente al más presente. Hay un tema que evidentemente particularmente en energía, que tiene un efecto súper difícil en lo que es la tramitación, son los famosos permisos, ministro. ¿Ya? Nosotros tenemos una central ahí, por ejemplo, Los Maquis, que tiene... Yo era alcalde en Chile Chico cuando está esa central construida por una antigua empresa minera del Estado, incluso, empresa minera Aysén. Fue objeto de una remodelación, ¿no es cierto?, un ajuste y reclamaciones ambientales, ¿verdad?, que terminó esta cosa todavía en trámites de... Y eso yo creo que es un tema que afectado, yo creo, esto... Una reclamación, ¿cómo es posible que una persona pueda paralizar una inversión energética por alguien puso un recurso, ¿verdad? Porque las aspas eran tan largas que en el camino había que cortar 2 o 3 árboles, ¿verdad? Y por lo tanto eso era un daño terrible a no sé cuántas cosas más. Y estuvo paralizada la obra en ejecución. Los maquis, estando terminadas, estando los canales, está la obra, todo el sistema construido, instalado, listo para conectar en Chara General, está hoy día paralizado por un tema ambiental. ¿Cómo vamos a enfrentar eso, ministro? Porque tienen ustedes pero un choque permanente con los temas de esta naturaleza.
Y con eso termino. Ministro, un minuto porque ya tenemos que proceder a votar, a cerrar, si no vamos a tener que empezar a extender la sesión. Sí, yo comparto muchas veces la frustración que genera esto. A mí me ha tocado recibir muchos proyectos. Yo lo único que puedo decir es que vamos a devolver el portafolio de proyectos casi sin pendiente, incluyendo Alto Baguales, donde yo comparto que es muy frustrante que no se haya construido antes, pero miremos el vaso medio lleno, digamos. Conseguimos cerca a la salida de Coyhaique. Y el trabajo, Por favor, ministro. el trabajo que hubo que hacer para... Pero por eso, miremos el vaso medio lleno. En muchos de estos proyectos hemos conseguido, mediante acuerdos con las autoridades locales, con las comunidades, conseguir que funcionen, como es el caso de Alto Baguales. Gracias, ministro. Antes de proceder a la votación, lo que les... Sí. Sí, lo tenemos acordado. De hecho, puede que lo envíen en la tarde y si no, antes de la mixta va a estar. Y el acuerdo que con la quinta subcomisión de ministros de poder agendar una reunión en el Maule con las APR y poder informar sobre los temas tarifarios que hemos desarrollado y eventualmente este proyecto de ley que en el futuro les podría ayudar para que pueda estar allá sin ningún tipo de complicación, ministro, porque es un acuerdo de la quinta subcomisión. ¿No es cierto? Acordado. Procedemos a votar la partida 24 sin el subtítulo 21. Creo que esa es la definición correcta, secretaria, pero usted la define con precisión. Se procede a votar entonces, ¿va a ser una sola votación conjunta o vamos por partida? Ya. La partida 24, el Ministerio de Energía para el año 2026, en su capítulo 01, Subsecretaría de Energía, con sus 4 programas, el 01, Subsecretaría de Energía, 03, de apoyo al desarrollo de energías renovables no convencionales, 05, del Plan de Acción de Eficiencia Energética y 06, Transición Energética Justa. Vamos a estar ahí, excepto el subtítulo 21 en cada uno de estos programas. ¿Por qué no dejamos el 24001, Empresa Nacional del Petróleo, también para...? ¿Pero hay alguna observación? Porque no la podemos dejar sin haber tenido la discusión. Yo la verdad que no la he visto. Ok. Ya. Lo votamos. Votamos entonces este capítulo con sus programas ya referidos, excepto el subtítulo 21 en cada uno de ellos. Diputado Sauerbaum. Senador Sandoval. A favor. Diputado Bianchi. Sí, solo hacer referencia a lo siguiente. No estamos votando el subtítulo 21 precisamente para resguardar a las y los funcionarios. Es decir, aquí se hizo una prevención importante y esta comisión tomó la decisión de informar a todo el resto de las subcomisiones. Así que lo voto favorablemente con esa salvedad. Presidente. A favor. Por lo tanto, Aprobada la partida 24 con la excepción del subtítulo 21 que queda pendiente para poder realizar en la comisión mixta. finalmente vamos a votar el capítulo 02 con su programa 01, la Comisión Nacional de Energía, capítulo 03, programa 01, Comisión Chilena de Energía Nuclear, y el capítulo 04, programa 01, Superintendencia de Electricidad y Combustible, con excepción del subtítulo 21 en cada uno de ellos. Diputado Sauerbaum. Senador Sandoval. Sí, no, yo, presidente, quiero destacar aquí la acuciosidad de nuestro diputado Franz Sauerbaum con respecto al tema de los gastos en personal, ¿eh? Porque es bueno aclararlo respecto del procedimiento para ver también la implicancia que se tiene, que son muchos recursos asociados. No es menor la diferencia porcentual y evidentemente el gasto en personal puede ser muy significativo. Entonces, voto a favor, presidente. Diputado Bianchi y presidente. A favor. Por lo tanto, se da por despachada la partida, excepto en los subtítulos 21 en respectivos. Perfecto, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias a todos y todas.